pedido también desde el rector, desde rectorados, de la secretaría, de la directora de estudios, es que participen en el foro de presentación que está en el aula, comentando lo que quieran, una breve intervención de expectativas de este último año, de esta materia. No hace falta que sea muy extenso, sino una breve reseña nomás de lo que, bueno, de lo que piensan, de lo que sienten, y nada más. Esa va a ser la actividad de esta semana. Y como les dije, vamos a comenzar a ver por ahí si están si alguno ya revisó las clases. Van a ver que el módulo de aprendizaje dice introducción a la materia, ¿no? Bueno, esperen. ¿Por qué? ¿Qué es eso exactamente? Porque como les dije, nosotros nos quedó un bache entre lo que alcanzamos a ver el año pasado y lo que tenemos que ver este. Bueno, ese bache va a ser llenado, por así decirlo, ahora en esta semana. ¿Por qué? Van a ver que yo les dejé unos textos, el módulo, y también les voy a subir esta presentación para que ustedes la tengan. Y va a ser, como les digo, una de manera muy, muy breve. Vamos a ver algunas cuestiones que nos quedaron pendientes para hacer el nexo entre estas fechas, fíjense. Entre 1862, que nosotros nos quedamos el año pasado, y 1880, que empieza nuestra materia. Obviamente que por ser la primera semana no vamos a hacer un trabajo práctico de esto, sino que mi idea es que ustedes puedan ayudarse de esta presentación, de los textos que les subí, sobre todo el de Edgar Brass, que por ahí es el que se lee más rápido. Así no van a estar no van a tener, como les vuelvo a decir, ese bache, esa nebulosa de lo que está pasando entre, lo que pasó, mejor dicho, entre la unificación definitiva de Argentina y bueno, el inicio de este nuevo periodo, de esta nueva etapa. Es algo que lo vamos a evaluar en los parciales, va a ser parte, pero que por ahora no vamos a hacer ninguna actividad específicamente de esto, solamente explicarles de manera muy rápida, vuelvo a insistir, por ser esta primera semana, ya la semana que viene vamos a arrancar con nuestro programa, el eje número 1, y ahí sí ya vamos a detenernos un poco más, a analizar los diferentes temas y bueno, y hacer algún que otro trabajo, pero con más tiempo, como les dije. El periodo que nosotros nos quedó pendiente es el denominado Construcción del Estado Argentino 1862-1880, o también periodo conocido como el de presidencias históricas, de manera tradicional. ¿Por qué? Porque durante estos años estuvieron en la presidencia tres personajes muy importantes de nuestra historia. Bartolomé Mitre, en primer lugar, ¿se acuerdan? El jefe de los porteños, quien dirigió y triunfó en la batalla de Pavón y logró la unificación definitiva bajo las condiciones de Buenos Aires. Va a ser el primer presidente durante esta etapa, seguido de Sarmiento, seguido de Avellaneda. Se lo conoce como construcción del Estado argentino o presidencias históricas porque vamos a ver que con ellos va a comenzar la organización de nuestro país, entendiendo organización como, bueno, la organización de las elecciones, de los tres poderes del Estado, sanciones de códigos civiles, de leyes, etcétera, etcétera. Toda una serie de lo que sería la organización administrativa, el ejército, la puesta en marcha de la economía, los inicios del modelo agroexportador, los inicios de la inmigración, del trazado de ferrocarriles, es decir, comenzar a organizar el Estado. También vamos a ver que van a sofocar algunas rebeliones internas que tuvieron lugar durante esta etapa, algunas revueltas de los caudillos federales. Vamos a ver también la guerra de la Triple Alianza, que no sé si algunos la escucharon, pero bueno, un enfrentamiento bélico entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay.
Posteriormente vamos a ver, bueno, el impulso de la educación de Sarmiento, como para resaltar algo de su gobernación, las campañas también al, entre comillas, desierto, las campañas para incorporar territorio tanto de la Patagonia como del Chaco, si se acuerdan la historia del Chaco. Y bueno, cuestiones que fundacionales, como se las dice, por eso que hablamos de fundación del Estado argentino, ¿no? Mitre, Sarmiento, Avellaneda, los principales presidentes durante esta etapa. En esta presentación, en el Power y tanto en el texto, van a ver que vamos a analizar cuestiones por ahí fundamentales, principales. Las más importantes, de manera muy general, muy rápida, no vamos a profundizar durante esta etapa, sino que vuelvo a insistir para que no quede un vacío entre lo que tienen que ver y lo que vamos a ver. Lo voy a ir pasando rápido. Fíjense que en la primera parte vamos a ver, o van a ver, cómo se organizó el Estado una vez que triunfó Mitre, cómo siguió el enfrentamiento entre civilización y barbarie, entre la Buenos Aires ilustrada y los federales del interior, salvajes, brutos, podríamos decirlo también, ¿no? Mucha diferencia entre, vuelvo a insistir, este esquema de civilización y barbarie. También porque durante esta etapa, durante el gobierno de Mitre, existieron algunos caudillos del interior que no estaban de acuerdo con el gobierno de Buenos Aires y se levantaron en armas. Se los conoció con el nombre de montoneras, de ahí viene la palabra montonero, a los gauchos que seguían a su líder, al caudillo, y se enfrentaron al gobierno. Los más importantes fueron Vicente Chacho Peñalosa de La Rioja, Felipe Varela de Catamarca, el nombre de la escuela donde solíamos ir, que trataron de cuestionar la autoridad del gobierno, lamentablemente no tuvieron éxito. Vamos a ver que el ejército argentino ya estaba muy profesionalizado y organizado, por lo cual no tuvo problemas en sofocar rápidamente estas rebeliones, que mostraban por ahí un poco el descontento que existía todavía en el interior. ¿Qué más? Vamos a ver, como les dije, cómo se centralizó la autoridad nacional. ¿Se acuerdan que durante muchos años Argentina no había un poder central? Comenzó a organizarse gracias a la sanción de la Constitución en 1853. Volvieron los conflictos. Recién con la unificación definitiva de Mitre, esto va a comenzar a subsanarse. Formación del ejército regular y nacional, las intervenciones federales para suplantar a los opositores. Durante esta etapa también tenemos, como les dije, el conflicto de la Triple Alianza, una guerra que, si bien Argentina no tenía muchos intereses, le sirvió para asegurarse los territorios del Chaco y de lo que hoy en día es Formosa, y también para debilitar a Paraguay, que era en ese entonces un estado que estaba como enfrentándose o erigiéndose como una potencia en Sudamérica. Estoy pasando rápido para hacer un pantallazo de todo esto. Obviamente que la guerra fue también todo un tema de discusión, ¿no? Porque si bien desde Buenos Aires se estaba a favor del conflicto, porque bueno, se sufrió la agresión de un invasor extranjero como Paraguay, las provincias estaban en contra, sobre todo por las levas, los reclutamientos forzosos que se hicieron. Tal es así que muchos autores hablan de una guerra infame, ¿no? Por el costo político y sobre todo por el costo de vidas en Paraguay. Pasando rápidamente a lo que hizo Sarmiento. Sarmiento fue el sucesor de Mitre, siempre del mismo partido, el Partido Liberal, con su epicentro en Buenos Aires. Una personalidad muy importante, si se acuerdan, miembro de la generación del 37, muy crítico de Rosas, pudo regresar a la Argentina con el derrocamiento de Rosas, cumplía funciones en el Estado, y justamente era embajador en los Estados Unidos cuando fue electo presidente. Personalidad controversial, si la hay, en historia argentina. Se lo recuerda más que nada por su labor en la educación. Esto también lo habrán visto ustedes en la materia de historia de la educación. Tuvo un conflicto, el último conflicto entre federales y el gobierno, que fue
en Entre Ríos, la última revuelta federal que fue la de Ricardo López Jordán, que nuevamente fue sofocada por el Estado, sobre todo porque este señor asesinó a Urquiza. Y más que nada destacar de esta etapa de Sarmiento, bueno, la educación primaria y la labor de él en ese campo. Y el último que vamos a ver es a Nicolás Avellaneda, por algunas cuestiones particulares. Obviamente que él fue una línea de continuidad de todo este proceso. Y vamos a destacar dos puntos principales durante su mandato. La sanción de la Ley General de Inmigración y Colonización, o mejor conocida como Ley Avellaneda, la cual va a fomentar desde el Estado la inmigración extranjera. Se abrieron oficinas en Europa, en los cuales el Estado argentino ofrecía a los europeos el traslado y una parcela de tierra para trabajar en nuestro país, y de esa forma iniciar la gran migración de fines del siglo XIX, ya que el país tenía una extensión muy grande para muy pocos habitantes. Y otro de los puntos más importantes y que va a estar relacionado con lo que nosotros vamos a ver en nuestra materia a partir de la semana que viene es la conquista del desierto, entre comillas, las cuales existieron dos, pero la más importante, la más recordada es la realizada por Julio Argentino Roca, este es el presidente de Avellaneda, quien era ministro de guerra en ese entonces y dirigió una campaña militar hacia los territorios del sur de la actual Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, en el cual el objetivo era incorporar esas tierras, esta imagen está en el billete de 100 pesos, incorporar al modelo económico, a la producción agropecuaria. Fíjense que más o menos donde están todas estas ciudades era la frontera hasta ese entonces, y todo el territorio que se incorporó, el cual estas tierras no es que fueron a parar a manos estatales, sino que la mayoría se repartió entre amigos del gobierno, entre los militares, los grandes mandos, y así se fueron formando grandes latifundios, grandes extensiones de tierra concentradas en muy pocas manos, donde en estas tierras vamos a ver que se practicaba sobre todo la ganadería, la cría de ganado vacuno y de ganado ovino. Más o menos lo que vimos el año pasado, ¿no? Bueno, o la materia pasada, solo que estaba mucho más cerca de Buenos Aires. A medida que fue pasando el tiempo, se fueron incorporando cada vez más y más tierras, sobre todo estas eran tierras productivas. Por ahí las del Chaco no eran tan codiciadas como estas. Pero bueno, fíjense cómo se extendió la frontera, cómo se fueron acabando con los indígenas, cada vez se los expulsaba. Los que no eran asesinados eran tomados como prisioneros, repartidos en Buenos Aires como trabajo servil, incluso cuando la esclavitud ya estaba abolida, y los que no huían cada vez más al sur, huyeron más hacia el sur o hacia Chile. Pero sin duda que fue un golpe muy grande a todas las comunidades indígenas que allí residían. Roca, por el contrario, fue visto como un gran héroe nacional y principal candidato a suceder a Avellaneda en las elecciones que justamente tuvieron lugar para 1880. Sumado al prestigio que ya tenía con la conquista del desierto, ocurrió otro hecho muy importante, y con esto voy terminando. El presidente Avellaneda decidió de una vez por todas nacionalizar definitivamente la ciudad de Buenos Aires, donde hoy en día residen las autoridades federales, lo cual provocó un gran enfrentamiento entre el Estado Nacional y la provincia de Buenos Aires.